es que mis líderes nos dan la palabra puntual. Sí, ok, tu pastor está haciendo un buen trabajo. Los líderes están haciendo un buen trabajo. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo con ese mensaje? ¿Qué estoy haciendo yo? Bienvenidos a Platiquemos, un espacio donde nosotros hablamos sobre temas relacionados a la fe, a la vida cristiana, a nuestro crecimiento espiritual. Y en este hermoso momento tenemos el privilegio, primeramente, de llegar a sus hogares o a sus teléfonos, a sus computadoras, en cualquier dispositivo que nos estén visualizando en esta tarde, noche o mañana, que estén viendo este contenido, ya sea en las redes sociales o a través de los canales de televisión locales. Les damos la bienvenida y también agradecerles por la sintonía a Platiquemos. Vamos a empezar, Juan José, una nueva temporada, una nueva serie. Quiero que nos comentes, Juan José, sobre la nueva temporada que tendremos en Platiquemos. Así es, Valerio, estamos emocionados de iniciar nuevamente esta temporada. Valerio, ya lo habíamos mencionado en los episodios anteriores, en caso de los libros olvidados de la Biblia. Valerio, yo sé que quizás así como tenemos textos favoritos de la Biblia, Valerio, de la misma manera hay libros favoritos de la Biblia, pero por alguna razón hay algunos libros de la Biblia que tal vez cuando en algún momento, Valerio, nos llegan a decir busquen tal libro, yo creo que empezamos desde el Antiguo y llegamos hasta el Nuevo Testamento sin poder encontrar estos libros, y uno de estos libros, pues yo creo que lo queremos iniciar con el libro de Sofonías, Valerio. Yo creo que muchas veces nos llegan a decir busquen el libro de Sofonías. Yo creo que llegamos a Malaquías y no lo podemos encontrar, nos regresamos nuevamente. Yo creo que Y eso lo buscamos entre los libros históricos. exacto. Y a la misma vez, Valerio, también sé que nos surgen dudas en cuanto a los libros pequeños, a los profetas menores de la Biblia, Valerio. Quizás muchas veces llegamos a pensar si solo son libros de rellenos, Valerio, pero en realidad no, sino que cada libro tiene su enfoque, Valerio, y es justamente de lo que queremos platicar en este episodio, Valerio. Con José, y sí, escucharon bien, libros olvidados de la Biblia. Suena raro, suena un poco como que para los que podríamos decir somos de cuna cristiana, como que nos ofende un poquito. Ayer le platicaba esto a una persona, le mencioné el tema de nuestra serie y le digo, mira, para ti algún libro que leemos muy poco en la Biblia, que estudiamos muy poco, que lo buscamos muy poco, dime el nombre de un libro. Decía, no, es que mi pastor predica todo, usa todos los libros de la Biblia. Qué genial, le digo yo. A ver, coméntame un poco sobre el libro de Ageo, le digo yo. Y esta persona me dice, no, pues no sé, no sé. Entonces, sí, como lo escuchamos, suena raro, nos ofende un poquito, nos incomoda un poquito, pero sí, tenemos muchos libros en la Biblia, Juan José. Tenemos muchos libros en la Biblia que los hemos pasado por desapercibidos. Y precisamente mencionabas un grupo de libros en específico, Juan José. Hablamos de profetas menores. Creo que en el Antiguo Testamento siempre usamos entre el Pentateuco, creo que el favorito es Éxodo, donde está la ley, lo usamos. En Números es muy raro ver prédicas centradas en el libro de Números. Génesis también lo usamos por Abraham, por Noé. De ahí empezamos con los libros históricos, hablamos de los reyes, de crónicas, la construcción del templo, ¿verdad, Juan José? Con el rey Salomón. Y así miramos varios libros del Antiguo Testamento, Proverbios y Salmos, Job. Son libros que sí usamos y rápidamente los encontramos. Pero cuando llegamos a los libros de estos profetas menores, que son libros pequeños, cortos, pero que traen un mensaje muy importante para cada uno de nosotros, Juan José.
también, no solo del Antiguo Testamento, sino que también del Nuevo Testamento. Sí, exacto, Valerio, y yo creo que muchas veces, tal como lo mencionabas, yo creo que sí, tal vez sí, los que ya, como lo mencionaste, Valerio, quizás los que sí tuvimos esta dicha, Valerio, de crecer en una iglesia desde nuestra niñez hasta la edad que podemos estar ahora, sí, tal vez nos resulta algo tal vez ofensivo al hablar de esto, que muchas veces sí hay libros en la Biblia que sí llegamos a omitir, en el caso de Sofonías, Valerio, pero ya lo acabamos de mencionar, yo creo que, pero en este episodio no es para recalcar o tal vez para recibir un regaño y no sé eso, Valerio, sino que más bien queremos aprender realmente de qué trata este libro, Valerio. Yo sé que hay mucho de qué aprender y ya lo mencionábamos, ya quizás detrás de cámaras estábamos hablando qué es lo que podemos aprender y sacar y qué podemos aplicar también en nuestra vida de Sofonías. No solo se trata de ver la historia, Valerio, sino que se trata de aplicarlo en nuestra vida. Sí, José, y es que ese es el asunto, eso es lo más importante de la Biblia. No solamente es teoría, no solamente es aprender de historia, no solamente es que yo me sepa quién lo escribió, en qué año lo escribió, quién era el rey, el contexto histórico, el contexto cultural. No es solamente eso, sino que exprimir este libro y aplicarlo a mi vida. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí aquí en el 2025, hoy, ahora, actualmente? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a través de este libro? Es que Sofonías, Juan José, a lo mejor para algunos nunca habían escuchado de este libro. Escuchamos de los evangelios, de Hechos, de Apocalipsis, escuchamos mucho las cartas de Pablo, pero de Sofonías, creo que hay un texto favorito de Sofonías con José, donde habla, donde dice que Dios se va a gozar sobre ti, va a cantar con alegría y con regocijo y todo eso. Es un texto que lo hemos sacado, creo que fuera de contexto. El Señor está en medio de ti poderoso y no sé qué, se gozará sobre ti con cánticos de alegría, callará de amor. Y sí, lo leemos, se escucha muy bonito, pero Sofonías no solo es este mensaje alentador, no solo es este mensaje de mucha esperanza, de restauración, sino que este libro, José, es muy duro. Y pues este libro, ya entrando al libro de Sofonías, el libro Sofonías se escribió en el año 640 al año 609 antes de Cristo. Sofonías fue un profeta que posiblemente era de la familia sacerdotal. Este profeta estuvo profetizando, válgase la redundancia, en el reinado del rey Josías. Y el rey Josías era el rey de Judá, ¿verdad, Juan José? En este entonces, Israel ya no solo era Israel, estaba el reino del norte y el reino del sur. Y en el caso de Sofonías, profetizó en Judá, en el sur, en el reinado de Josías. Josías, mencionábamos, Juan José, si no mal recuerdo, asumió la realeza, el reinado a sus 8 años, ¿verdad? A sus 8 años, el rey más joven en toda la historia del pueblo de Israel. Y en el periodo del reinado de este rey, Sofonías estuvo llevando el mensaje al pueblo de Judá. Exacto, y el texto que mencionabas, Valerio, que quizás sí, a veces lo llegamos a cantar, se encuentra en el capítulo 3, versículo 17, por si alguien lo quiere leer ahí, Valerio. Y sí, tal como lo mencionabas, y también a mí quiero tal vez comenzar con esto, que también el significado del nombre del libro, Valerio, sí, muy bien, podemos observar algo, Valerio, que normalmente los nombres de la Biblia, Valerio, siempre tienen un significado. Y en el caso de este libro también es algo especial, Valerio, cuando vamos a ya realmente a la traducción, Valerio, llegamos a ver que en el lenguaje original Sofonías significa definido por Dios, o en el otro lado también significa protegido por Dios. Realmente podemos ver que
podemos aprender que Sofonías también sí tiene un significado muy bonito, Valerio. Y también algo que podemos aprender en esto, como lo mencionabas realmente, cuando vamos a estos Sofonías más se nos refiere más al juicio de Dios, Valerio. Cuando vamos al capítulo 1, al versículo 1, realmente nos empieza a decir quién es Sofonías, realmente. Y también, ya sin más preámbulos, Valerio, Sofonías se lanza o le viene la palabra de Dios directamente hacia él a decirles en cuanto al juicio de Dios realmente. Yo creo que no es como los otros libros que primero empieza a saludar, empieza a decir por qué o de dónde viene, no es esto. En el caso de Sofonías, ya en el versículo 2 nos empieza, o Dios le dice al pueblo de Judá que realmente que el juicio de Dios se acerca. Yo creo que, y nadie se puede salvar, pero aún hay mucho que aprender en cuanto a todo esto. Yo creo que esto es como que si el primer mensaje, Valerio, es realmente, yo creo que muchas veces es de no tener miedo. Yo creo que muchas veces, Valerio, llegamos a omitir ciertas cosas, Valerio, en cuanto a querer entregar la palabra de Dios, pero en cuanto al libro de Sofonías, llegamos a ver, Valerio, que Sofonías llega y da el mensaje directo. Yo creo que tal vez ese es la primera enseñanza, dar la palabra tal como se nos ha dicho, Valerio. Sí, Juan José, y es que el libro de Sofonías realmente es un libro que como mencionas, no empieza con tanta introducción, con tanto preámbulo. El libro de Sofonías empieza a anunciarle a Judá, pero no solamente a Judá, Juan José, sino que también a las naciones vecinas, que Dios trae un juicio que si no se arrepienten, Dios va a traer su juicio sobre estas naciones. Y acá también es algo muy, ¿cómo te podría decir, Juan José, queridos hermanos? En otros libros miramos, digamos, como en el caso de Jonás recibe el mensaje de parte de Dios para Nínive, una nación enemiga de Israel. Y el mensaje era para juicio de Dios, destrucción de Nínive, pero no toca al pueblo de Israel. Y en este caso, al profeta Sofonías le tocó algo duro para mí. Digo yo, me pongo en lugar de este profeta. Qué difícil ha de ser decirle a los hermanos, digamos, actualmente podemos decir, queridos hermanos, si no nos arrepentimos, digamos, a nuestros amigos que no han nacido de nuevo, que no conocen al Señor Jesús, que no lo han reconocido, no lo tienen en su corazón como el Señor de sus vidas, el juicio viene y será un día muy fuerte. Pero qué difícil es también darle este mensaje a la iglesia. Y ese fue el caso de Sofonías. No solo era un mensaje para las naciones que no eran del pueblo de Israel, las naciones vecinas, que le hacían mucho mal al pueblo de Israel, sino que este mensaje también era para el pueblo de Israel. Y es que Juan José, en el contexto histórico de Sofonías, Josías como rey estaba haciendo reformas religiosas. ¿Por qué? Porque en el reinado de Josías empezaron a hacer estas reformas por tanta idolatría en el pueblo de Israel, y Dios ya estaba harto de esto, ya estaba cansado de tanta idolatría, y viene Sofonías con el mensaje de parte de Dios y le dice al pueblo de Israel que ya no pequen más, que se arrepienten porque viene un juicio. Este es el primer mensaje, Juan José, de este libro tan hermoso, que para nosotros actualmente es que si no estamos caminando en la voluntad de Dios, que dice, si no mal recuerdo, y vos me corriges, Juan José, el libro de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Sabían los mandamientos de Dios,
sabían las promesas de Dios, se sabían lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios le ofendía, pero con todo este conocimiento se alejaron de Él y buscaron a otros dioses. Sí, exacto, Valerio, y realmente lo que podemos resaltar en este caso en cuanto a Sofonías, Valerio, es el valor, realmente el valor que él tuvo para llegar a revelar este mensaje, Valerio, y tal como mencionábamos un poco en el caso de Jonás, y yo creo que es una historia, yo creo que, Valerio, que desde niño muchas veces ya lo sabemos de memoria, se nos llega a contar, a relatar realmente qué es lo que hizo Jonás al recibir este mensaje, pero en el caso de Sofonías realmente podemos decir que él no tuvo este miedo, quizás por dentro sí, pero aún así no le fue un impedimento, Valerio, para entregar esta palabra. Yo creo que aquí podemos ver también realmente la soberanía de Dios, Valerio, que realmente Él hace justicia sobre todos. Y yo creo que, y ya en la actualidad, como lo mencionabas, Valerio, yo creo que muchas veces llegamos a decir que gozamos de la gracia de Dios. Llegamos a decir, no, es que yo ya acepté a Jesús, yo ya nací de nuevo, o en el caso de muchas veces llegamos a decir, no, hombre, es que yo asisto a la iglesia, quizás canto o estoy en un ministerio y queremos gozar, Valerio, y tal como lo mencionabas en el texto que mencionabas que está en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17, yo creo que muchas veces, tal vez por ya estar tanto en la libertad, Valerio, que muchas veces se nos olvida hacer lo bueno y llegamos a hacer lo malo muchas veces. En el caso del libro de Sofonías, es un recordatorio para hoy en día también, Valerio, que muchas veces de no olvidarnos realmente que Dios sigue haciendo justicia, Valerio. Yo creo que algo que tenemos de mentalidad muchas veces, Valerio, entre cristianos es que llegamos a decir, no, hombre, es que eso fue ya en el Antiguo Testamento. Nosotros nos dirigimos más al Nuevo Testamento. Yo creo que queremos como que usar todo eso, Valerio, como de excusa en decir, es que eso ya fue en el tiempo antiguo, o es que eso fue en el tiempo de la ley. Yo creo que llegamos a decir muchas veces eso, Valerio. Y en el caso del pueblo de Dios, que era un pueblo escogido, Valerio, yo creo que se olvidó que realmente tenían a un Dios, Valerio. Tenían al verdadero Dios, pero tristemente por la idolatría, que ya yo creo que ya próximamente lo vamos a estar viendo, que ya por este tema que se empezaron a olvidar de su verdadero Dios, Valerio. Y hoy en día yo creo que no lo sé, quizás por costumbres, pues sigamos a diariamente que nosotros estamos viendo. Sí, Juan José, y algo que Dios pone en mi corazón es que, como mencionábamos en el contexto de Sofonías no tuvo miedo de dar el mensaje. Sofonías tuvo el valor, tuvo el carácter, tuvo la valentía de decirle al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén y a las naciones vecinas que el juicio del Señor venía. Ahora, ¿por qué Dios estaba tan enojado? ¿Por qué Dios estaba tan enojado contra el pueblo de Israel? Ahora, porque en este mismo contexto, el rey Josías estaba haciendo un buen trabajo. Estaba destruyendo los altares a dioses paganos. Estaba en contra de la idolatría. Ahora, queridos hermanos, podemos decir, es que mi pastor predica fielmente la palabra de Dios. Es que mis líderes, ellos sí predican la pura palabra. Es que mis líderes nos dan la palabra puntual. Sí, ok, tu pastor está haciendo un buen trabajo. Los líderes están haciendo un buen trabajo. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo con ese mensaje? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque en el caso del pueblo de Judá, el rey estaba haciendo reformas religiosas, pero no fueron suficientes, Juan José. No fueron suficientes. El profeta estaba entregando el mensaje de juicio, de justicia de Dios,
Pero no solamente eso, Juan José, sino que también el libro de Sofonías tiene un llamado al arrepentimiento. Y también al final del libro hay una esperanza de restauración. Entonces, el profeta no solamente entregó esta parte, miren, Dios nos va a destruir, no. Hay una promesa para un remanente que guarda la palabra de Dios. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que dice Sofonías 1:4. En la Nueva Traducción Viviente dice: aplastaré a Judá y a Jerusalén, a los dos reinos, con mi puño, y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras, para que se borre hasta el recuerdo de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios, queridos hermanos, está en contra de todo aquello que ocupa su lugar en nuestras vidas. ¿Y qué quiere Dios hacer en nuestras vidas con relación al pecado, Juan José? ¿Cómo lo figura el apóstol Pablo? Pues con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con este cuerpo de pecado? ¿Dónde tiene que estar este cuerpo de pecado? Crucificado, no con vida. Tiene que borrarse, como lo que Dios está diciendo en este libro. Voy a borrar todo rastro de Baal. Y es que todos traemos pecados en nuestra vieja naturaleza. ¿Y Dios qué quiere con la vida de nosotros? No que sigamos coleccionando ídolos en nuestras vidas, sino que Dios lo que quiere es borrar todo eso en nuestras vidas, Juan José. Sí, exacto. Y también aquí, Valerio, podemos realmente ver el celo de Dios, Valerio, ante su pueblo. Yo creo que, si no estoy mal, no sé si el texto se encuentra en Hebreos, Valerio, que realmente Dios nos dice que realmente Dios es un Dios celoso también, Valerio. Un Dios celoso de nosotros. Yo creo que, pero no es un celo realmente, Valerio, como el mundo lo conoce, Valerio. Realmente es algo que muchas veces no llegamos a comprender en su totalidad, Valerio. Y cuando vemos el texto de Sofonías, realmente Dios nos demuestra que realmente solo podemos servir a uno, Valerio. Creo que muchas veces se nos recalca en las iglesias que no podemos servir a dos dioses. En el caso del pueblo de Israel, de Judá, podemos ver que realmente metían ya cosas paganas. Quizás en su contexto, Valerio, ya estaban metiendo la adoración hacia otros ídolos y se estaban saliendo de lo establecido, Valerio. Y ya en nuestro caso hoy en día, Valerio, creo que muchas veces, tal como lo mencionabas, traemos algo de pecado muchas veces. Y esto es un recordatorio para nosotros, tal como lo mencionabas, Valerio, que como lo dijo Pablo, que ya estamos crucificados con Cristo. Yo creo que ya somos una nueva criatura, Valerio, pero muchas veces, no sé, tal vez como lo mencionábamos, por tanto, vivir en la gracia, como que si queremos tal vez experimentar algo nuevo de lo otro, pero es algo que no le agrada a Cristo, es algo que no le agrada a Dios muchas veces. Y a veces nosotros quizás queremos practicar ya realmente este camino, lo que estaba practicando en cuanto al pueblo de Israel en su tiempo, Valerio. Pero ¿qué más podemos aprender en cuanto al libro de Sofonías, Valerio?